Si crees que para generar deseo sexual en una mujer, solo tienes que decirle cosas explícitas, directas, hablarle de lo que quieres hacerle en la cama, estás cometiendo el error más grande que cometen la mayoría de los hombres. Y probablemente te estás preguntando por qué esa chica no responde a tus insinuaciones, por qué se aleja cuando intentas sexualizar la conversación, o por qué parece que nunca logras crear esa tensión sexual que sí ves que otros hombres generan sin siquiera esforzarse. Y la respuesta es simple, pero difícil de aceptar. No entiendes cómo funciona el deseo femenino. No entiendes cómo se construye la excitación en la mente de una mujer. Y lo peor es que probablemente nadie te lo ha enseñado porque, siendo hombre, se asume que el sexo funciona igual para todos. Pero no es así. Y hoy voy a revelarte exactamente cómo crear esa conexión sexual que hace que una mujer te desee intensamente, sin que tengas que decir una sola palabra explícita. Porque aquí está la verdad que casi ningún hombre entiende. La excitación femenina no empieza en el cuerpo, empieza en la mente. Y si no sabes cómo entrar en la mente de una mujer, si no sabes cómo activar su imaginación, si no sabes cómo crear anticipación y tensión sexual de forma sutil, nunca vas a generar ese nivel de deseo que hace que ella te busque, que piense en ti obsesivamente, que fantasee contigo. Y déjame ser clara desde el principio. No te voy a dar consejos superficiales. No te voy a decir lo que es políticamente correcto. Te voy a decir exactamente cómo funciona el deseo femenino desde la perspectiva de alguien que entiende profundamente la psicología sexual de las mujeres. Y si prestas atención hasta el final, vas a entender por qué algunos hombres tienen muchísimo éxito sexual sin ser los más guapos, sin tener el mejor cuerpo, sin gastar fortunas. Porque entienden esto que te voy a explicar. Probablemente has escuchado 1000 veces que tienes que crear una conexión emocional con una mujer para poder avanzar sexualmente con ella. Y esto es absolutamente cierto. El problema es que la mayoría de los hombres malinterpretan completamente qué significa crear una conexión emocional. Piensan que significa hablar de sentimientos profundos, hablar del amor, hablar del futuro juntos, tener conversaciones intensas sobre emociones. Y sí, todo eso puede crear conexión emocional. Pero lo que casi ningún hombre entiende es que la conexión emocional también se puede crear alrededor del deseo sexual. Que puedes generar una intimidad profunda, una sensación de estar en la misma frecuencia, de estar conectados a un nivel visceral, precisamente a través de la tensión sexual. Y esto es lo que realmente enciende a una mujer. Porque piénsalo así. Cuando estás con una mujer y logras que ella conecte con su propia sexualidad, que se permita sentir excitación, que empiece a fantasear contigo mientras están conversando, mientras la estás mirando de cierta forma, mientras dices ciertas cosas con cierto tono, eso es conexión emocional. Pero es una conexión que la mueve por dentro, que la hace sentir viva, que genera una química que ella no puede ignorar. Y aquí está el problema. La mayoría de los hombres, cuando intentan sexualizar una conversación, lo hacen fatal. Lo hacen de la forma más directa, más explícita, más obvia posible. Porque así es como funciona el deseo masculino, directo, visual, sin rodeos. Ves algo que te gusta y te excitas, simple. Pero el deseo femenino no funciona así, para nada. Cuando un hombre va demasiado directo, cuando dice cosas como «quiero follarte», «te empotraría hasta que gritaras», imagínate todo lo que te haría en la cama. Suena exactamente a lo que es, lenguaje de pornografía. Y puede que eso funcione en una película, donde la actriz está fingiendo que eso la excita. Pero en la vida real, con una mujer real, eso no genera excitación. Genera incomodidad, genera rechazo, genera la sensación de «este tipo no me entiende en absoluto». Porque las mujeres, por lo general, no fantaseamos con ser tratadas como actrices porno. No nos excita el lenguaje explícito cuando todavía no hay nada entre nosotros. No nos prende que un hombre vaya directo al punto sin haber construido absolutamente nada antes. De hecho, estudios sobre fantasías sexuales femeninas, como los realizados por la investigadora Meredith Chivers, muestran que las mujeres responden mucho más intensamente a contexto, a narrativa, a anticipación, que a imágenes o lenguaje explícito. Nuestro cerebro necesita una historia, necesita construcción, necesita que se vaya creando algo progresivamente. Entonces, ¿cómo lo haces correctamente? La clave está en la sutileza, en la insinuación, en decir cosas que no son explícitas pero que activan nuestra imaginación. Porque cuando tú insinúas algo sexual sin decirlo directamente, nuestra mente automáticamente llena los espacios en blanco. Y ahí es donde se genera la verdadera excitación. Porque lo que estás haciendo es permitir que cada mujer cree su propia película mental, su propia fantasía.
Y esa fantasía que ella está creando en su propia cabeza va a ser 1000 veces más poderosa que cualquier cosa explícita que tú pudieras decir. Porque es suya, es personalizada, es exactamente lo que la excita a ella específicamente. Y aquí es donde la mayoría de los hombres pierden completamente la oportunidad. Porque piensan que tienen que ser obvios, que tienen que dejar claro lo que quieren, que tienen que hablar directamente de sexo para que haya sexo. Pero es exactamente al revés. Déjame darte ejemplos muy concretos de cómo hacer esto. Imagina que estás conversando con una mujer y ella te está retando de alguna forma. Te está provocando, te está desafiando juguetonamente. La mayoría de los hombres o se ponen defensivos o intentan demostrar que tienen razón o simplemente no captan la oportunidad. Pero tú, entendiendo esto, puedes voltear completamente la situación diciéndole algo como: ya veo lo que estás tratando de hacer. Estás jugando conmigo en este momento. Y lo dices con un tono que claramente insinúa que captas que hay algo más detrás de su comportamiento, que entiendes que hay una carga sexual implícita en cómo te está hablando. O puedes decirle: no estarás enamorándote de mí, ¿verdad? Con un tono juguetón pero ligeramente serio. Como si realmente pudieras estar captando algo. Esto hace que ella inmediatamente piense en esa posibilidad, en cómo sería si sintiera algo por ti. Y aunque lo niegue, aunque se ría, ya plantaste una semilla en su mente. O algo como: qué tierna tu forma de flirtear conmigo. Fíjate lo que estás haciendo aquí. Estás nombrando lo que está pasando sin que ella lo haya dicho explícitamente. Estás reconociendo que hay un juego sexual entre ustedes. Y eso la obliga a ser consciente de ello, a conectar con ese sentimiento. O puedes ir un poco más lejos. Ya sabía yo que tenías un lado de mujer fatal escondido. Esto es brillante porque le estás atribuyendo una cualidad sexual sin que ella haya hecho nada obviamente sexual. Le estás diciendo que tú ves algo en ella que tal vez otras personas no ven. Algo más profundo, más sensual. Y eso la hace querer explorar ese lado contigo. O algo como: me sorprendes con esa picardía que escondes. Pero no te preocupes, será nuestro secreto. Fíjate cómo estás creando complicidad. Cómo estás generando la sensación de que hay algo privado, algo íntimo entre ustedes que nadie más sabe. Y eso es increíblemente seductor. O incluso puedes voltear completamente la atención hacia ti mismo. No sabes la cantidad de pensamientos inconfesables que se me están pasando por la cabeza ahora mismo. Esto es poderoso porque le estás dejando saber que la estás viendo de forma sexual, pero sin decirle exactamente qué estás pensando. Y su mente automáticamente va a empezar a imaginar qué podrías estar pensando. Y eso la excita. O algo tan simple como: madre mía, qué peligro tienes. Igual tengo que alejarme o a saber cómo terminamos. Aquí estás insinuando que hay una tensión sexual tan fuerte que si no se controlan, algo va a pasar. Y eso crea anticipación. Crea la imagen mental de que algo podría ocurrir entre ustedes. Ahora bien, aquí viene lo absolutamente crítico que la mayoría de los hombres no entienden. No es tanto lo que dices, es cómo lo dices. El tono de voz tiene un 90% de importancia aquí. Si dices estas frases de forma nerviosa, rápida, atropellada, sin seguridad, pierden todo su poder. De hecho, suenan raras, suenan forzadas. Pero si las dices con calma, con pausas, con una ligera sonrisa, con contacto visual sostenido, con total seguridad y aplomo, como si estuvieras completamente cómodo hablando de esto, como si fuera lo más natural del mundo, ahí es cuando se vuelven devastadoras. Porque lo que estás comunicando con tu tono no es solo el mensaje. Estás comunicando que eres un hombre que entiende cómo funciona la sexualidad femenina. Que no vas a ser vulgar, que no vas a ponerla en una situación incómoda, que sabes ser sutil, que entiendes el juego. Y eso genera confianza. Y la confianza es absolutamente esencial para que una mujer se permita sentir deseo por ti. De hecho, uno de los mayores bloqueos que tienen las mujeres para conectar con su sexualidad es el miedo a ser juzgadas. El miedo a parecer fáciles. El miedo a que si muestran su deseo sexual, van a ser vistas de forma negativa. Entonces, cuando tú demuestras que entiendes esto, que no vas a juzgarla, que de hecho celebras su sexualidad de forma sutil y respetuosa, le estás dando permiso para relajarse, para sentir, para conectar con esa parte de ella que normalmente mantiene guardada. Y aquí es donde se vuelve realmente interesante. Cuando sexualizas de esta forma sutil, estás utilizando toda la maquinaria de nuestra imaginación. Y la imaginación femenina es increíblemente poderosa. Nosotras podemos excitarnos profundamente solo con pensamientos, solo con fantasías,
solo con anticipación de lo que podría pasar. ¿Quieres una prueba de esto? Toma cualquier novela romántica dirigida a mujeres, cualquiera de esas que venden millones de copias, y empieza a leer. Te vas a dar cuenta de algo fascinante. Casi todo se deja a la imaginación. Las escenas sexuales no son explícitas desde el principio. Hay una construcción lenta. Hay tensión que se va acumulando. Hay miradas, hay roces accidentales, hay conversaciones cargadas de doble sentido. Y durante capítulos enteros, el sexo está en el aire, está implícito. Se siente en cada interacción, pero no se habla directamente de él. Y esa tensión se va construyendo y construyendo hasta que llega a un punto donde explota. Y cuando finalmente hay una escena sexual explícita, es increíblemente intensa porque ya se construyó toda esa anticipación. Eso es exactamente a lo que respondemos las mujeres. Así es como fantaseamos con los hombres. Y no tiene absolutamente nada que ver con intercambiar un par de frases explícitas sobre sexo. No tiene nada que ver con ir directo al punto. Tiene que ver con crear una narrativa, con construir algo progresivamente. Y los hombres que entienden esto, los que saben comunicarse de esta forma, tienen un éxito sexual desproporcionado comparado con hombres que tal vez son más atractivos físicamente, pero no entienden esta dinámica. Porque están jugando un juego completamente diferente. Un juego que la mayoría de los hombres ni siquiera saben que existe. Ahora bien, déjame darte otro ángulo de esto que es absolutamente crucial: la progresión. Porque no es lo mismo hablar con una mujer con quien todavía no hay nada, que hablar con una mujer con quien ya hay algo establecido. La sutileza que necesitas al principio puede ir evolucionando hacia algo más directo conforme la relación avanza. Al principio, cuando todavía están en esa fase de conocerse, de flirtear, todo tiene que ser insinuación. Todo tiene que dejar espacio para la imaginación. Porque todavía no hay suficiente confianza, suficiente contexto, suficiente conexión para ser más explícito. Pero conforme van avanzando, conforme ya hubo algún beso, algún encuentro físico, alguna intimidad compartida, puedes empezar a ser progresivamente más directo. Pero incluso entonces, la sutileza sigue siendo tu aliada. Porque siempre va a ser más excitante insinuar lo que vas a hacer que describirlo explícitamente. Por ejemplo, si ya tuvieron algún encuentro sexual anterior, puedes decirle algo como: no he podido dejar de pensar en la última vez que estuvimos juntos. Eso es suficiente. No necesitas describir exactamente qué estabas pensando. Su mente va a ir automáticamente a ese recuerdo. Y va a empezar a recrearlo, a sentirlo nuevamente. O puedes decirle: me encanta cómo te pones cuando te toco de cierta forma, sin especificar exactamente cómo o dónde, solo dejando que ella recuerde, que su cuerpo recuerde. O algo como: tengo algunas ideas para la próxima vez que estemos a solas. Y dejas ahí, sin elaborar, sin explicar, solo plantando la semilla de anticipación, de curiosidad, de deseo de saber qué estás pensando. Porque aquí está el secreto final que necesitas entender. El deseo femenino se alimenta de anticipación, de misterio, de no saber exactamente qué va a pasar pero intuir que va a ser intenso. Cuando eliminas todo el misterio siendo completamente explícito, cuando no dejas nada a la imaginación, matas la anticipación. Y matas gran parte de la excitación. Es como cuando te cuentan todo el plot de una película antes de verla. Ya no tiene el mismo impacto. Ya no te sorprende. Ya no te mantiene al borde del asiento esperando qué va a pasar. Lo mismo ocurre con la tensión sexual. Y déjame ser muy clara sobre algo. Esto no es manipulación. Esto no es jugar con las emociones de alguien de forma deshonesta. Esto es simplemente entender cómo funciona el deseo femenino y comunicarte de una forma que lo activa naturalmente. Es hablar su idioma en lugar de esperar que ella hable el tuyo. Porque el problema no es que las mujeres no quieran sexo. El problema no es que no tengamos deseo. El problema es que la mayoría de los hombres intentan activar ese deseo de la misma forma en que se activa el deseo masculino. Y no funciona. Es como si estuvieras tratando de encender un fuego, pero usando el método equivocado. No es que el fuego no pueda encenderse. Es que estás usando la herramienta incorrecta. De hecho, investigaciones en neurociencia sexual han mostrado que el cerebro femenino durante la excitación sexual activa regiones completamente diferentes al cerebro masculino. Nosotros activamos mucho más las áreas relacionadas con memoria, emoción, narrativa, mientras que los hombres activan más las áreas visuales y motoras. Literalmente estamos cableados de forma diferente. Entonces, cuando entiendes esto, cuando ajustas tu comunicación para activar esas áreas del cerebro femenino que están conectadas con el deseo, con la emoción, con la narrativa, todo se vuelve infinitamente más fácil.
Ya no estás empujando contra una pared. Estás abriendo una puerta que estaba esperando ser abierta. Y aquí viene algo que muy pocos hombres consideran: la diferencia entre generar excitación física y generar deseo mental. La excitación física puede ocurrir de forma casi automática. Es una respuesta fisiológica. Pero el deseo mental, el querer estar contigo, el fantasear contigo, el buscarte activamente, eso requiere algo más profundo. Y ese algo más profundo se construye precisamente con estas técnicas de comunicación. Cuando logras entrar en la mente de una mujer, cuando logras que piense en ti cuando no estás, cuando logras que fantasee contigo, que se imagine escenarios, que anticipe el próximo encuentro, ahí es cuando generas un deseo que va mucho más allá de lo físico. Porque puedes tener un encuentro sexual físicamente satisfactorio con alguien y nunca volver a pensar en esa persona. Pero cuando alguien logra crear esa conexión mental, esa anticipación, ese deseo que vive en tu cabeza, esa persona se vuelve adictiva. Te encuentras pensando en ella constantemente, buscando excusas para volver a verla, esperando el próximo mensaje. Y eso es exactamente lo que logras cuando entiendes cómo sexualizar correctamente con una mujer. No solo generas un encuentro físico, generas una obsesión mental. Y eso es infinitamente más poderoso. Como dijo la terapeuta sexual Esther Perel, el deseo necesita espacio para respirar, necesita misterio, necesita anticipación. Lo conocido es reconfortante, pero lo desconocido es erótico. Así que si quieres generar verdadero deseo en una mujer, deja de intentar ser obvio. Deja de intentar ir directo al punto. Aprende a insinuar. Aprende a crear tensión. Aprende a usar tu voz, tu tono, tus palabras de forma que activen su imaginación en lugar de intentar pintar todo el cuadro tú mismo. Confía en que su mente va a hacer el trabajo por ti y va a hacerlo mejor de lo que tú podrías hacerlo siendo explícito. Porque va a crear exactamente la fantasía que la excita a ella. Personalizada, perfecta, irresistible. Cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez has intentado sexualizar una conversación y salió mal? ¿Te diste cuenta dónde estuvo el error? ¿O has logrado crear esa tensión sexual de forma natural y quieres compartir cómo lo hiciste? Porque estoy segura de que tu experiencia puede ayudar a otros. Y si conoces a alguien que necesita entender esto, que está luchando por generar atracción con las mujeres que le interesan, comparte este video. A veces solo necesitamos entender que estamos usando el método equivocado para obtener resultados completamente diferentes. Dale like si esto cambió tu perspectiva sobre cómo generar deseo sexual. Y suscríbete porque vamos a seguir hablando de psicología sexual, de cómo funciona realmente la atracción y de todo lo que nadie más te enseña sobre deseo femenino. Nos vemos en el próximo.